Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Así comienza este Salmo 53 que vamos a comentar en el programa de hoy. Aquí, como siempre, en Radio Solidaria, Solidaria Televisión, con nuestro amigo Willy López, pastor en Casa de Bendición en Madrid. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Sí? Aquí disfrutando un poco del aire. La brisa, ¿no? Esta sí, visita... bueno, la verdad que tampoco corre... No es nada del otro mundo. Venías con los pelos un poco alborotados. Sí, con el pelo alborotado y las medias de color, que cantábamos cuando yo era pequeño. Sí, la chica. Pero no, bien. La verdad es que muy bien. Bien de salud, bien de todo. Así que bien. ¿Y por qué dice el necio no hay Dios? ¿No? ¿Por qué este Salmo 53? Estábamos hablando allí fuera de cámara, ¿verdad?, acerca de las redes sociales, y la verdad es que en parte las redes sociales, como hemos dicho muchas veces aquí, es un poco a veces el atril de los cobardes, es decir, lo que nunca te has atrevido a decir, y es más, para mí más peligroso, lo que no haces pero que solo dices. Es decir, eres un teórico de la protesta, pero nunca nadie te ha visto en ningún sitio. Me recuerda un poco a John Lennon y Yoko Ono haciendo una huelga de hambre en un hotel impresionante en la cama. Me impresionó. Yo creo que la gente, los niños en África, en la India, se quedarían un poco diciendo... ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera hacer? Porque yo hago huelga de hambre casi todos los días. Obligado. Pero duermo en suelo de polvo, de barro, y ni sábanas blancas ni nada. Y tampoco la prensa se interesa mucho por mí como por esto. Así que... Y yo creo que a veces, fíjate que es complicado, ¿no? Porque este salmo choca un poco. Con Jesús, que dice, oye, a nadie le digáis necio, fatuo, tonto, que es un poco, o sea, no, porque de eso vais a tener que pedir cuentas, ¿no? Pero es el mismo salmista el que no llama necio a nadie directamente, sino que un poco cada uno que arrime el ascua a su sardina, ¿verdad? Entonces dice, bueno, cuando dices no hay Dios sin demostrarlo, eres un necio, ¿no? Y nos vendría muy bien el proverbio que dice, bueno, el necio cuando calla puede pasar por sabio. Aún callado. Y yo creo que esto hoy en día sería muy interesante, porque yo alucino la cantidad de cosas que se dicen, que hace unos años dijeron diferente, en todos los ámbitos, y te quedas un poco pasmado. O sea, mi escudo es este y yo siempre estaré con este equipo y tal. 2 años después, yo siempre estaré con este equipo, ¿verdad? Pero ya es otro. Mi sueño desde niño, ¿no? Claro, es jugar en este equipo. Claro. Entonces, al final te quedas un poco... Y yo creo que es uno de los grandes problemas. Ahí, claro, hay gente que diría, bueno, ¿cómo puedes llamar, por ejemplo, a Stephen Hawking necio? Yo no estoy llamando necio a nadie, y el salmista tampoco. Cada uno tiene que saber lo que dice. Me supongo que Stephen Hawking lo que dijo... lo dijo pensando en unas cuestiones científicas que él puede aportar, y no tal vez en su situación física, que tal vez le tenía un poco amargado y un poco diciendo Dios no es bueno, Dios no es justo, porque yo estoy así, ¿no? No sé qué pasaría. Se ha idealizado, ¿no?, la figura de Hawkins cuando se ha visto que estaba involucrado también en la famosa isla de Epstein. No sabemos muy bien qué hacía allí el hombre, igual simplemente era un espectador de las fiestas que se producían allí, pero ha aparecido en la lista de pasajeros y se ve que estaba involucrado. Y tendemos a idealizar, ¿no?, a estos grandes pensadores, pensando que no somos que seres humanos, ¿no? O sea, realmente somos seres humanos. Como decía el sabio Forrest Gump, tonto es el que hace tonterías, ¿no? Claro. O sea, yo no te juzgo por lo que claro, yo pienso, sino que tú mismo te juzgas, claro, con tus actos, ¿no? Y al final el necio es el que hace necedades, ¿no? Y qué necedad más grande que es que luchar contra tu propia existencia, ¿no?, que demuestra que Dios existe, ¿no? Y así es. Vemos que el pensamiento mainstream, ¿no?, el pensamiento de la corriente dominante en las sociedades, empujan a la gente a dejarse llevar, ¿no? No sé por qué hoy me acordaba del Coliseo romano, ¿no? Miles de personas levantando el puño hacia arriba, hacia abajo, para desear la muerte, ¿no?, al gladiador, o al cristiano, o al bueno, da igual, al pagano, al que estuviera ahí en la arena, ¿no? Claro. No veo yo a alguien, ¿no?, mirando a los ojos, ¿no?, a una persona y
y ejecutándole, ¿no? O sea, lo vemos, pero que es un extremo, ¿no? Que no llega a cualquiera, Claro. pero qué fácil es... O si fuera tu propio hijo, Eso el que es. estuviera en la arena, Eso es. subirías el dedo, bajarías el dedo. Eso es. Y sin embargo, abrigados por las multitudes, por las masas, solemos ejecutar, ¿no? Públicamente a gente desconocida, ¿no? Y se hace mucho hoy en día, ¿no? Y el pensamiento ahora es ir en contra de Dios, pues bueno, pues entonces me uno a la corriente para no llamar la atención y ser uno más dentro de la corriente dominante en este mundo, porque no voy a opinar en contra de esto, lo otro. Hay que apoyar a Hamás porque resulta que es la corriente predominante. Pues yo desde mis redes sociales jaleo que Hamás extermine a Israel, ¿no? Hay que jalear, no sé, cualquier cosa ahora mismo, ¿no? Que hay que jalear. Pues sí, a igual. Putin, la guerra, la invasión de Ucrania. Eso es. Nadie dice nada, pero la guerra en Sudán. Hay muchas cosas que la gente, y hay otras pues que se van escondiendo, ¿no? Dependiendo cómo gire la corriente. Pero ¿quién se levanta en contra, ¿no? del movimiento predominante a perjuicio propio? O sea, ir en contra de la corriente te puede costar hasta la vida. Entonces, no, pueden acabar con tu vida, pero en todos los sentidos, y amargar la vida a tu familia. O sea, las redes sociales son impresionantes. La fuerza que tienen, y es peligroso. Por eso, cuando el salmista dice el necio, un poco, o sea, él no está hablando en contra de la ciencia. O sea, la ciencia se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, que es a descubrir y hacer ciencia. Deja las cosas filosóficas o éticas para otra gente, porque no es tu campo. Entonces, cuando de repente un científico mezcla ciencia y Dios, ya está liándola. Que para mí se puede mezclar, pero quiero decir, en el sentido de crear una corriente de pensamiento, en el cual principalmente... bueno, mira, Estados Unidos hablaba de hay que sacar a Dios de todas las instituciones y hay que sacarlo porque no puede ser, porque eso de jurar en la Biblia y tal, ¿le ha ido mejor? No parece. No, aparentemente le ha ido bastante peor. Entonces, y como eso, muchos otros países que han dicho, es decir, vale, has sacado a Dios de todas las instituciones y... El problema no es solo lo que has sacado, sino lo que has metido a cambio. Claro. No nos olvidemos que al final el quitar a Dios de la ecuación deja un vacío muy grande. Es como cuando pones el correo electrónico, no puede haber huecos. No puede haber huecos, no. No puede haber huecos. No puede, o sea, tú en el correo electrónico, como pongas un espacio, la has liado porque te dice incorrecto. Incorrecto. Entonces, pues esto pasa igual, nunca puede haber huecos. Entonces, como no puede haber huecos, al final hay que rellenarlo con otras cosas. ¿Con qué lo rellenamos? Con cosas que contenten a la gente que va a seguir nuestra corriente de pensamiento. Entonces, yo por eso sigo diciendo lo mismo. El machismo en España ha sido muy fuerte y muy dañino, pero para mí la problemática sigue siendo igual. Es decir, no hay una diferencia de géneros, para mí hay personas. Y las personas son válidas en sí, no conforme los genitales que tienen entre las piernas, sino son válidas en sí para lo que haga falta. El que tiene la capacidad la tiene, y el que no la tiene, y no tiene que ver con ser hombre o mujer. Entonces, sin embargo, vamos llevando la corriente de pensamiento por ahí. ¿Para qué? Porque divide y vencerás. Entonces dividimos en géneros, dividimos en edades, de tal manera que ya los millennials pues lo llevan mal con los boomers, la generación Z ya no te digo nada, y las siguientes generaciones pues cada vez va a ser peor, porque cada vez van a que todo el mundo va a ser un viejuno. Bueno, cuando haya funcionó muy bien con la lucha de clases, pero cuando ya no tienes unas clases muy definidas, lo que puedes hacer es o defino bien esas clases, consigo que haya más gente pobre, como clamaba el famoso presidente de México, ¿no? Diciendo, no, es que cuando los pobres dejan de ser pobres votan a la derecha, entonces no nos interesa que dejen de ser pobres, nos interesa que sigan siendo pobres para que exista esa lucha de clases y no cambien de bando. Claro. Entonces, igual, no nos interesa que un grupo que tengo muy bien controlado, pues me vayan al otro lado del asunto, sino vaya a capitalizar movimientos animalistas, de las minorías, de todos los colores. Voy a abrazar movimientos que tradicionalmente no tenían por qué ser de izquierdas, ahora son de izquierdas porque son nuestras. Entonces, si estás conmigo en estos valores, estás conmigo en todo el paquete.
Entonces, y se apropian de movimientos. Lo estoy viendo mucho en la Iglesia últimamente, Willy, porque a mí me gusta tratar asuntos que nos afectan a los cristianos. Veo que los evangélicos a veces estamos tratando de capitalizar cosas positivas como si fueran nuestras para atraer a cierto tipo de público. Digo, oye, no, es que en la Biblia es feminista y vamos a hacernos feministas también los cristianos porque los valores de la igualdad están en la Biblia y tal. Pero es como usar herramientas, ¿no?, del diablo para intentar traer tu mensaje. Pues claro que la Biblia defiende la igualdad, pero no defiende los movimientos de este neofeminismo que hay ahora, ¿no? No, es que los primeros que defendían el voto de la mujer eran obispos, eran pastores y tal. Pues muy bien, pues como debe ser, pero el movimiento ha derivado en algo que no tiene nada que ver con lo que la Biblia está defendiendo. Entonces, no sé, pienso que es un poco peligroso también eso, ¿no? Sí, no, hombre, está... Animalistas. La Biblia defiende el cuidado de los animales. Más que nadie. Más que nadie. Los animales también descansaban el día de reposo. Claro. Cuando sacrificaban los animales, el animal no podía sufrir. El cuchillo tenía que estar afilado sin ningún tipo de desperfecto para que no hiciera daño. A la hora, el animal tenía que dormir. A la hora o sea, claramente la Biblia defiende el buen trato a los animales, pero lo que se ha convertido en los animalistas hoy en día no tiene nada que ver con la Biblia. Sí, por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos algo básico, y algo básico es Cristo murió por nosotros para que tengamos vida eterna y para que tengamos entrada directa al trono por el perdón de nuestros pecados. Eso es básico. A partir de ahí hay muchas cosas que vemos en la Biblia que tenemos que ir tratando con ellas. Por ejemplo, un cristiano tiene que ser ecologista. Claro. O sea, quiero decir, tiene que reciclar, tiene que eso. Un cristiano, si está casado, no puede ser machista. ¿Por qué? Pues porque el machismo vino con la caída. Es decir, a partir de ahora, el hombre tendrá autoridad sobre ti. Eso no sucedía antes de Génesis 3, sucede a partir de Génesis 3. Lo que yo veo, ¿vale? Entonces, quiero decir, hay cosas que no podemos ser y hay cosas que sí podemos ser. Entonces, claro, ahí ya viene Jesús y ya monta la monta gorda. ¿En qué sentido? Decir, orar por vuestros enemigos, bendecir a los que os persiguen, etcétera, 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 que ya entonces uno de mí... Todo esto, es otro no lo puede ser y esto sí lo puede ser. Con lo cual, por eso, en la Iglesia tiene que ser el sitio donde no puede haber diferencia, por ejemplo, entre edades. O sea, los boomers, los millennials, los posguerra, la generación Z, todos tenemos, porque somos todos un cuerpo. En la sociedad sí está pasando, pero en la Iglesia no. ¿Cuál es el gran problema? Que sí está pasando en la Iglesia. Claro, eso es lo que está pasando. Está pasando en la Iglesia. Los jóvenes no quieren saber nada con los mayores. Y eso no era así antes. Es decir, porque la Iglesia también va asimilando mucho las corrientes predominantes en el mainstream de la cultura, del entorno. O sea, vamos aceptando cosas de nuestro entorno que son normales en la sociedad, pero que las vamos normalizando dentro de la Iglesia, cuando deberíamos mantenernos claramente apartados, separados de lo que el mundo... Porque el mundo va y viene, pero la palabra de Dios se mantiene firme. Entonces, como volvemos al comienzo del texto, ¿por qué el necio dice que no hay Dios? Porque lo rellena. El hueco que deja Dios lo rellena con otras cosas. Agarro algo bueno, como podía ser la igualdad, como podía ser el de defender los derechos, ir en contra de la esclavitud, ir en contra del racismo, de tantas cosas que son malas, pero en vez de poner a Dios en medio de eso, como Dios no está, lo relleno de un humanismo y de que el hombre es bueno por naturaleza, porque el hombre, y quito a Dios de en medio y introduzco al humanismo dentro de ese elemento. Y está pasando en la Iglesia, en el que la Iglesia está llenando de un humanismo donde es confía en ti mismo, tú vales, tú puedes, tú tienes que luchar, y Dios va quedando apartado. Y si no te haces coach. Y bueno, pues es que es lo que está hoy en día en la Iglesia. Claro, no, yo conozco cantidad de pastores que ya no son pastores, son coach. Bien, bueno, pues sí. Yo ya... Tiene un gimnasio mental en vez de tener una iglesia, pues igual es el futuro, pero no me digas que eso no es abrazar las corrientes predominantes de este mundo, trasladarlas claro. a la iglesia, ¿no? Hombre, es que vamos quitando a Dios de en medio, la palabra de pastor tiene que ver con cuidado, y yo creo que eso es lo que hace un pastor y lo que tiene que hacer un pastor, y sin embargo el coach no. Claro. Coach adiestra, enseña, pero no tiene por qué tener cuidado, y de hecho la mayoría de ellos no les enseñan a tener cuidado de los demás, con lo cual nos estamos dando cuenta que sí, que la Iglesia tiene que tener cuidado de que poco a poco no se permee,
se haga permeable ciertas cosas que están viniendo de fuera. Es decir, que hay que cambiar tal vez los métodos. Pues igual para tratar con los jóvenes ya no podemos hacer como cuando yo era joven, pero el mensaje es el mismo. Lo que no podemos cambiar es el mensaje. Que ahora hay que poner luces y música y tal para que los jóvenes, pues sí, tal vez es un buen método, aunque en realidad al final si el Espíritu Santo no hace nada, es que, por Willy, mucha música, como Címbalo Gratiño, dice por mucho que quieras, los jóvenes van a estar a gusto, van a estar bien, pero podrían estar de la misma manera en una discoteca o en cualquier otro lugar el fin de semana, pero están en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Si están en la iglesia, ¿ya es válido? Entonces, fíjate, es curioso porque dice el necio, no hay Dios, y a partir de ahí empieza a hablar de la maldad. Ese es el gran problema que tenemos, que el relleno principal que estamos poniendo a la falta de Dios o al hueco que deja Dios es la maldad. Porque fuera de él no hay ni uno fuera de él no hay bien. Que haga el bien. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no somos capaces de hacer el bien. Yo, por mí, soy una persona egoísta, soy una persona orgullosa. Entonces, si no fuera por el Espíritu Santo que trabaja en mi vida, yo soy un desastre. O sea, yo no me voy a preocupar de nadie, me voy a preocupar solo de mí. Entonces, al final, ese es el gran problema. Y dice, Dios está buscando gente que haga el bien y no la encuentra. Y cuando el salmista dice esto, lo dice en todos los sitios. O sea, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Aquí está hablando dentro de Israel y fuera de Israel. Dios sigue buscando gente que quiera hacer el bien. Primeramente el Señor busca en su casa. Es claro. Que a veces pensamos que Dios mira al mundo y Dios no mira al mundo porque el mundo está fuera de su voluntad. Dios mira a los suyos. Dice que a los suyos vino y los suyos son los que no le recibieron. Realmente somos nosotros los que a veces no recibimos al Señor porque no queremos pagar el precio, no queremos cumplir con su voluntad. Me parece que es clave el versículo que dice que es necio porque lo que tienes que ofrecerme a cambio de Dios no es mejor. Vale, me dices que no hay Dios. ¿Qué me ofreces a cambio? ¿Qué alternativa me estás dando? La ciencia, la evolución, el Big Bang. Creo que es peor solución. Cuando investigas y cuando aprendes y cuando lees los agujeros de guión que tiene esa teoría, esas teorías, te das cuenta que lo que me estás ofreciendo no es mejor. O sea, es mucho mejor creer en un Dios que creador, que tiene un propósito, que tiene planes para nosotros, que nos da esperanza, que nos da un motivo por el que vivir, que no la alternativa. La alternativa me parece muy deprimente, que no somos más que polvo cósmico, que no vamos a ningún lado, que todo es lo que el carpe diem. Yo creo que me quedo con la alternativa de que Dios existe, que lo que tú me estás ofreciendo no me convence. No, y además no solamente, es decir, que en mi día a día, en mi vida personal, a mí el Big Bang, el polvo cósmico, o sea, es que me trae sin cuidado, porque yo de repente estoy deprimido, de repente me siento mal y necesito a alguien con quien hablar. Y a veces, como no hay nadie, porque en esta sociedad donde la tecnología y la comunicación ha crecido una bestialidad, la gente se siente más sola que nunca, de repente por lo menos puedo hablar con Dios. Pero, ¿qué hago? ¿Le hablo al universo? Le hablo al karma, a ver si me responde por qué me está pasando esto. Es decir, al final, cuando hablo con Dios tengo la opción, ¿no? Tengo la opción. Y cuando habla de necio, siempre está diciendo, es decir, no, estás tomando una mala decisión, por eso eres necio. No porque seas tonto, porque no pienses igual que yo. No, estás tomando una mala decisión porque estás decidiendo entre dos cosas y te estás quedando con la peor. Fíjate que dice... Con la que menos opciones tiene. Como has dicho tú, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjate. Sí. O sea, buscar a Dios es tener un pequeño entendimiento, ¿no? Es que decidas hacerlo. Decir, oye, yo quiero creer en Dios y busco a Dios, ¿no? Que creo que es el primer paso, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? a la gente que no conoce al Señor, no tiene experiencia personal, dice, oye, pues inténtalo, busca a Dios, que Dios te va a responder, ¿no? Es la diferencia de busca en el karma, en el universo, no te va a responder, pero busca a Dios de verdad y verás que hay una respuesta, ¿no? Sí, y yo creo que hoy en día, por eso digo que el mensaje no cambia, es decir, el mensaje, y cuando volvemos otra vez a lo mismo, cuando dice entendido, tampoco dice que el resto de los demás sean tontos, no.
Alguien entendido es alguien que tiene interés en conocer algo o en obtener respuestas. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que hoy en día la sociedad nos trata de tal manera que no necesitamos obtener respuestas, simplemente necesitamos pasar el día a día. Pues por eso todo el mundo lo sabe. O sea, cuando tú vas a la discoteca y allí te van a vender alcohol, normalmente de garrafón, y te van a vender 3 o 4 pastillas para que pases todo el fin de semana. Es decir, y no tengas ninguna respuesta, ni tan siquiera las busques. Claro. En estos días lo hablaba, ¿verdad? Cuando tú y yo hablábamos un día que realmente la generación millennial es la generación tecnológica, que la generación Z, la de ahora, que es a la que llaman nativos digitales, simplemente saben usar la tecnología, pero no saben el por qué. Mientras que la generación, especialmente millennial, pues desmontó ordenadores, los montó, los volvió a los primeros móviles, las primeras historias, las primeras cosas, y entonces sabían el porqué. O sea, este ordenador se enciende porque ocurren esta serie de procesos. Y este programa funciona porque me he interesado en ver lenguajes de programación y tal, y sé por qué esto funciona. Hoy en día ni en eso se preocupan. Es decir, ellos encienden un ordenador, encienden una tablet, encienden un móvil, saben usar las aplicaciones, saben usarlas, pero no saben por qué, ni por qué funcionan. Y eso es parte del sistema creado por la sociedad para que no piensen, solo lo usen. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué tantos adolescentes ven pornografía? Simplemente porque no hay que pensar. ¿Un acceso directo? Hay que usar, solamente es cuestión de usar. ¿Cuál es el gran problema? Que como no piensas, luego cuando aplicas en tus relaciones con otras personas, entonces lo aplicas de mala manera. ¿Por qué? Porque lo has aprendido de mala manera. Es decir, no has aprendido las consecuencias o el por qué, simplemente está ahí, lo uso, me siento bien, me produce placer, punto. Y como eso, pues podemos hablar de la marihuana, podemos hablar del hachís, podemos hablar y ya pues de drogas más dañinas, de pastillas, etcétera. ¿Por qué? Porque me hace sentir bien, pero no me paro a pensar hasta que deja de hacerlo, si tengo, o como las bebidas energéticas que están vendiendo ahora, que jóvenes hasta de 10 años y de menos las beben, ¿verdad? No se paran a pensar que pueden tener problemas de hígado, que por exceso de problemas cardiovasculares, por exceso de cafeína, por exceso de azúcar. Como me hace sentir bien, la uso y punto. Es lo que me enseña la sociedad, a usarlo. Y eso es no ser entendido. Claro, es que eso es lo que el Salmo 53 nos está diciendo. Eso es ser no entendido. Luego dice que no tienen conocimiento, también habla del conocimiento, que la palabra claramente, el conocimiento tiene más que ver con la experiencia, ¿no? O sea, no es tanto la inteligencia o el acumular conocimientos, no, sino acumular experiencia, ¿no? Y la Biblia siempre habla de conocí, es de una relación, de algo íntimo, de una experiencia personal, ¿no? O sea, y aquí dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, ¿no? Total, no hay Dios, no hay bien, no hay mal, no hay consecuencias, no hay que pagar el precio, solo si me pillan, porque la ley lo prohíbe, ciertas cosas. Claro, sí, no. Voy a intentar evitar las consecuencias de mis actos. Eso es lo que está pasando ahora. A unos les pillan y a otros no. Unos les pillan, a otros no les pillan, unos arrastran a otros todo lo que puedan y otros tienen que callar y comerse el marrón por los demás. Pero a lo que voy es que, como no hay Dios, porque la existencia de un Dios va vinculado claramente con el bien y el mal. Hay un bien, hay un mal. Ese asunto va más allá del animal, el instinto animal, que el animal no siente ni padece, claro. Se come a sus propias crías para poder mantener a las pocas, si no tiene alimento, pues se come a los débiles, unos animales, pues si matan a las crías de otro para que no ocupen el lugar de mi trono, como hacen los leones, y tantos ejemplos en la naturaleza de crueldad, de muerte sin sentido, que dices, no, ¿nosotros somos así de animales? Yo no considero. A veces sí. Bueno, a veces, por desgracia, sí. Si nos dejamos llevar, ¿no? Por el instinto. Pero el hecho de que exista un bien y que exista un mal habla de una naturaleza superior a la animal, ¿no? Y el hombre puede llegar a comportarse
de otras maneras que no sea solo el instinto natural, ¿no? Y fíjate que dice aquí que los que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan, dice, así allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso a sello contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Otra vez igual, ¿no? Consecuencias, desechar a Dios, somos desechados de parte de Dios. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, dice Jesús, ¿no? O sea, tú me dices que no existo, bueno, no te preocupes, cuando tú vengas delante de Dios, yo te diré que no te conozco, que no sé nada de ti, claro, no, que tú no eres de los míos. Como no existo, claro, aquí no pintas nada. No pintas nada, ¿no? Pero sí, yo creo que estamos viviendo en un sistema bastante complicado, ya te digo, sobre todo en eso, porque nos están... la ausencia de Dios lo que hace normalmente es quitar la conciencia. Y cada vez, es decir, y ya luego nos inventamos, es decir, Putin invade Ucrania, ¿por qué? Para proteger a los prorrusos. A los prorrusos que yo metí allí para tener la excusa de hacer lo que estoy haciendo ahora. Entonces, y delante del pueblo ruso, pues es un héroe. No para todos, pero sí para muchos. Entonces, al final te das cuenta cómo podemos tergiversar las cosas y llevarlas a nuestro terreno. Y es un poco a veces, por eso, hacer eso es ser de necios y buscar a Dios es ser. ¿Por qué? Porque al final, científicamente hablando, nadie puede demostrar que Dios no existe. Nadie ha podido hasta ahora. Y no creo que nadie lo consiga. Por lo tanto, frente a algo que desconozco, lo mínimo que tengo que tener es respeto, que es un poco lo que Dios dice, ¿verdad? Y se comen a mi pueblo como si comieran pan, es decir, un poco ella, y a Dios no invocan, es decir, un poco de respeto. Es decir, vale, tú no crees en mí, vale, pero ten un poco de respeto porque no puedes asegurar que yo no existo. O sea, si dijeras no, entonces, vale, si alguien lo pudiera demostrar, que no creo que vaya a ocurrir. Entonces, es muy importante ahora, ¿cómo la gente va a saber que Dios sigue existiendo? A través de la Iglesia. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión. Es decir, que con nuestra vida, a veces no tanto con nuestras palabras, que también las tenemos que usar, pero con nuestra vida Dios existe. Dios existe, Dios está vivo y Dios tiene una alternativa para esta sociedad a lo que estamos haciendo y a cómo estamos funcionando. ¿Por qué? Porque estamos yendo directamente a un precipicio, es decir, donde cada vez, ahora como tú decías, antes había lucha de clases, ahora no hay lucha de clases porque ahora hay una élite y el resto. Un 10% que son multimillonarios y el resto que vivimos como podemos. Un 1%, ni siquiera el 10%. Entonces, quiero decir, entonces se están acabando, estamos acabando con todos porque realmente de lo que se trata es de individualizar, porque cuando individualizamos o aislamos, eso los animales depredadores lo saben bien, aísla a un animal y será presa fácil. Pues esto ocurre igual, aísla a la gente y tendrás presas fáciles, con lo cual al final... Sí, pero fíjate lo que le pasó al pueblo de Israel, y aquí lo está diciendo también en el Salmo, a los que iban por la retaguardia, a los que iban a por los débiles, a por las víctimas... Eso fue Amalek, los amalecitas, hoy más conocido por Hamás. Por Hamás, pues a los que iban a por los ancianos, a los que se quedaban atrás y los mataban, fíjate que Dios no tuvo compasión de ellos. Claramente, y a veces vemos, bueno, ¿por qué Dios es tan duro? Bueno, es que a veces las consecuencias de nuestros actos tienen un precio que pagar. Aquí está claramente diciendo, ¿no? Dice que los avergonzaste, porque Dios los desechó. O sea, Dios va a avergonzar a esos supuestos sabios que hacen necedades, aquellos sabios que niegan a Dios. Van a ser avergonzados porque se van a encontrar delante de Dios y van a tener que tragarse sus palabras. El señor Hawkins ha tenido que presentarse ya delante de Dios y ha tenido que darse cuenta que se equivocaba con sus palabras. ¿Y ahora qué hace? ¿Te las tragas? ¿Qué haces ahora? No, ya es tarde. Ahora se las traga. Totalmente, ¿no? Se las traga. ¿Y a cuántos ha arrastrado a ese pensamiento? Con la influencia de una persona con ese púlpito tan elevado en el que la humanidad le ha puesto, ¿no? Como ese gran pensador que
imagino los agujeros negros y tantas otras ecuaciones pues, y cálculos matemáticos impresionantes con un cerebro prodigioso, no cabe duda. Pero humanamente a mí me deja bastante que desear esos actos humanos, ¿no? Sus cálculos matemáticos estaban muy bien, pero se queda demostrado que al final hasta el más alto de los púlpitos que tú quieras levantar. No, y hay muchos otros científicos que no, que tan respetables como él, que no piensan igual. Claro, hombre, yo lo de los agujeros negros admito que sí estoy de acuerdo con él. Porque yo no sé dónde van mis impuestos, dónde va mi sueldo, dónde van un montón de cosas, y yo creo que debe haber un agujero negro. En mascarillas no. No, debe haber un agujero negro. En mascarillas no van porque no llegaron. Ni de un lado ni de otro. No llegaron las mascarillas. Ni de un lado ni de otro, lo de las mascarillas no llegaron a tiempo. Yo ese tema prefiero porque mi padre murió por el protocolo de la vergüenza en Castilla y León, así que lo voy a obviar. No. Claramente. Y tanta gente abandonada en los hospitales, en los pasillos y en tantos lugares, ¿verdad? Eso es una necedad. Sí, es una necedad, sí. Eso sí es una necedad, y ser poco entendido, porque cada uno... el gran problema es que estamos jugando a ser Dios. Es decir, la vida y la muerte está en Dios. Punto. Entonces, pero ahora somos nosotros. Entonces decidimos quién puede morir y quién puede salvarse, y ahí está el aborto, y ahí está la eutanasia, somos nosotros los que nos hemos convertido, que al final es un poco lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, no os preocupéis, seréis como dioses. Bueno, pues curiosamente la evolución no dice nada de eso, pero la Biblia lo dice, y la Biblia es más certera que la evolución en eso. ¿Y por qué? Porque nos comportamos como dioses, o sea, nosotros decidimos quién muere y quién se salva. Yo eso no lo entiendo. Eso es de necios. No, claramente. Eso es de necios. Entendido es todo lo contrario. Bueno, haz todo lo posible y bueno, ya veremos lo que pasa. Pero haz todo lo posible para que todo el mundo se salve, porque ese es tu trabajo, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tengo que hacer yo como pastor, predicar para que todo el mundo sea salvo. Luego cada uno decidirá. Yo acepto a Dios, yo rechazo a Dios, y ese es su tema, pero yo, mi misión es decir, para que todos se salven. ¿Y por qué? Para que necesitamos en este tiempo, en el mundo, entendidos que busquen el bien, que hagan el bien. Porque tenemos demasiada gente que hace el mal, o sea, sin vergüenza, gente que construye edificios que luego se queman en 10 minutos, como ha pasado hace poco en Valencia, es decir, y que luego de repente quiebra la empresa. Ahora no hay nadie responsable de ese edificio, etcétera, etcétera. O sea, le da igual a la gente, pero mucho antes, pues gente que usó cemento con aluminosis y de repente los edificios se cayeron. La presa de Tous, es que tenemos tantas que la gente hace el mal, no hace el bien, y luego tiene consecuencias. ¿Qué pasa? Por desgracia, que a él normalmente no le pilla por medio, pero Dios sí lo tiene en cuenta. Dios sí tiene en cuenta que tú hiciste las cosas mal solamente para lucrar, para beneficiarte económicamente o para tomar fama o fortuna, pero hay gente que lo ha pagado, como pasó en Libia, con tantas presas que de repente reventaron. Es decir, señores, tenemos que empezar a ser entendidos. Y ser entendido es buscar el bien. Claro. Pero sí, no mi bien, sino el bien en general. Claro, y aunque te equivoques, siempre está el principio de responsabilidad que hemos hablado tanto aquí. Al final, oye, me he equivocado, reconozco mi error y pido perdón. No, es que pedir perdón hoy en día es el último recurso al que se puede llegar. No ves a nadie arrepentirse de nada. No, aquí en este país no hay nadie responsable de nada. De nada, nadie pide perdón por absolutamente nada. Sean las consecuencias que sean, caiga quien caiga, venga lo que venga, no voy a arrepentirme ni a pedir perdón, porque significaría reconocer un error. Entonces, pues como reconozco un error, pues entonces me tengo que quitar de medio, porque no estoy apto para seguir. ¿Qué debieras hacer siendo responsable? Pues es que eso es lo último, ¿no? Claro. Dejar y luego, como en los informativos, los problemas suelen durar una semana. Sí, que es cuando es noticia. Aguanta chaparrón y ya está. Claro, hay gente que sigue recogiendo pellets de plástico en las playas de Galicia, pero ya no es noticia. Pues ya no estamos en elecciones. Entonces, ya no vamos a hacer campaña para recoger, claro, ¿no? Y utilizarlo en contra de... Claro. Parece como que lo de Israel y jamás se ha difuminado. Ucrania, pues también
en parte, si no hay ningún bombardeo y hay muertos, pues tampoco eso. Bueno, la guerra de Sudán nunca ha existido, ¿no? Entonces... Sí, el otro día murieron 10 sacerdotes católicos en una iglesia, no sé si fue en Nigeria o en un país de África, no quiero decir sin asegurarlo. 10 personas muertas dentro de una iglesia católica asesinadas por grupos terroristas islamistas, ¿no? Y estamos viendo constantemente, en Burkina Faso ha habido también unos atentados terribles. Vemos que, bueno, se pone el enfoque donde se quiere poner porque hay un interés claramente en cada noticia, ¿no? Los medios de comunicación están bastante corruptos, ¿no? Sí, son noticias que se llaman rentables y otras que no son rentables. Sí, es decir, son rentables de cara a que yo tengo audiencia, y eso hace que esa gente que me oye y que me ve entra en la corriente de pensamiento que yo quiero poner en marcha, y la verdad que cada informativo, cada cadena de informativos tiene su corriente de pensamiento, y es un poco están las paradas. Noticias. Yo a veces por curiosidad cambio de una a otra y alucinas la diferencia de enfoque. La noticia es la misma, pero el enfoque es muy diferente, y uno dice, bueno, pues este es que tiene una corriente de pensamiento que va por aquí, y este que tiene otra corriente de pensamiento que va por otro lado. Pero la Iglesia solo tiene una corriente de pensamiento y no podemos cambiarla. Es el Espíritu Santo. Ese debería ser nuestra corriente de pensamiento. No podemos cambiarla. Primero, no podemos ser necios, es decir, que nuestra vida no diga no hay Dios, porque podemos ir a la iglesia, pero nuestra vida puede decir no hay Dios. Es decir, vivo de tal manera que nunca nadie se va a creer que soy cristiano, que soy creyente, que soy hijo de Dios. Entonces acabo siendo un necio. Y también, por otro lado, tengo que empezar a trabajar para ser entendido. ¿Y cómo empiezo a ser entendido? Haciendo el bien, buscando el bien. Porque eso es lo que Dios está buscando. A veces nos hemos quedado con el versículo de porque Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, y hemos pensado que adoradores es estar en la iglesia cantando alabanzas 3, 4, 5 horas. Eso nos hace adoradores, pero no es verdad. No es verdad, y lo hemos dicho muchas veces. Adoras en el trabajo, adoras en tu familia, adoras en la sociedad donde estés tú eres un adorador. Es decir, levantas el nombre de Dios, y eso es lo que Dios está diciendo. Es decir, busco gente que me invoque. Si es que yo estoy con ganas de responder, pero es que es tiempo de que alguien me invoque, invocar es simplemente llamar. O sea, de que alguien me llame y me diga, Dios, necesitamos tu ayuda. Pues no, seguimos empeñados en que podemos hacerlo todo nosotros, y bueno, pues así nos va de momento. ¿Cómo me demuestras que amas a Dios si no amas a tu prójimo? Yo creo que es un poco el ejemplo. ¿Cómo me demuestras que hay Dios o que eres cristiano si tú no vives como un cristiano? ¿No? Claro. Podemos decir lo mismo, ¿no? Sí, pero eres un necio, porque claro, al final, eso es. Dani, resulta que ni disfrutas de las cosas del mundo ni disfrutas de las cosas de Dios. Eres un necio. Es decir, mira, que no quieres saber nada con Dios. Bueno, pues ya está. Disfruta, es tu decisión. A su tiempo tendrás que enfrentar las consecuencias y ya está. Pero si entras, y si no entres. Sí, me sorprende mucho esto, porque es verdad que lo vemos mucho en el día a día, en el ministerio, en la iglesia. Gente que quiere estar y no está, que quiere estar y no está, que se acerca pero se aleja. Que Dios le ayude, pero no quiere ningún compromiso. Eso es. Quiero ser parte de la familia de Dios, pero luego quiero hacer lo que me dé la gana y vivir de espaldas a la voluntad de Dios. No, tendrás que elegir, no pasa nada. Además hay personas que quedan muy dañadas, ¿no? Porque es que cuando abandonan se sienten... o sea, es una decisión personal. Si aquí estamos, vamos a estar aquí, tú no te preocupes. Cuando quieras volver, aquí estamos. Claro. Vamos a recibir con los brazos abiertos, pero es incompatible. No puedes estar en misa y repicando. Tienes que elegir, tienes que tomar tu decisión. No puedes nadar y guardar la ropa. Al final, hay un momento que se te va a confrontar. Y Dios permite que vengan las pruebas, las dificultades, que nos confrontan con nuestra realidad. Decir, oye, al final tienes que elegir, por las buenas o por las malas. Porque Dios no quiere indecisos, dice la palabra que los tibios los vomita. Sí, claro, o frío o caliente. El otro día reflexionaba, ¿no? Y el animal vomita y a veces nosotros vomitamos para purgarnos.
O sea, no es que vomitemos, el vómito sea algo voluntario, es raro que, a ver, salvo que tengas una enfermedad alimenticia, vas a vomitar a propósito, pero lo normal, si tú estás enfermo, vomitas, porque vas a echar, el cuerpo quiere expulsar aquello que está perjudicando. Hay algo que está mal, que te está dañando. El acto reflejo de la Iglesia, vomitando aquellos que son cuerpos extraños y que están contaminando el cuerpo. Entonces, tú no eres quien te vas. Cuidado. Muchas veces no eres tú el que te vas de la Iglesia o el que te apartas de la voluntad de Dios. Es Dios que te quita de en medio porque eres un tibio. Y estás entorpeciendo a otras personas. Entonces hay gente que se indigna. No, porque mira, eras un cuerpo extraño. No eras parte de la familia de Dios. Estabas allí porque te iba bien, o por ciertas cosas, o porque te convenía, o porque tal. Pero llega un momento en el que tu vida te pone en el cruce de caminos, como aquella famosa película, ¿no? Sí. Tienes que elegir a qué camino vas a seguir, ¿no? Y a veces la gente no lo entiende. Y es Dios el que nos pone en ese cruce de caminos, que ese cruce de caminos puede ser una decisión, puede ser una prueba, una tentación, puede ser una dificultad, cualquier cosa que nos haga elegir en qué bando estamos, ¿no? No, pero siempre, a ver, Dios nos dio, creo que lo más maravilloso que tenemos, que es el libre albedrío. Pero el libre albedrío exige la responsabilidad de elegir. Por eso él puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, ¿para qué? Para que el hombre y la mujer siempre tuvieran que elegir. Siempre vamos a tener que elegir. Y esto va a ser siempre así toda nuestra vida. Es decir, cuando tú estás frente a una situación de ser honesto o no ser honesto, de mentir o no mentir, tú estás y tienes que elegir. Si tú... Sí, a veces pensamos, Willy, que como yo ya elegí al Señor, ¿no? Un día levanté la mano en un llamado, yo ya acepté al Señor en mi vida, ya está, yo ya he elegido. Claro. No, es todos los días. Tomamos decisiones importantes. Todos los días. Cada día. Y a veces muchas. Y nos equivocamos otras veces constantemente, nos equivocamos. Claro. Pero hay decisiones que son muy importantes o hay decisiones que son poco importantes. Y esas decisiones nos van llevando. Y a dónde vas, pues son tus propias decisiones. En vez de girar a la izquierda, girar a la derecha. Pues ya me estoy yendo por aquí. Y así es nuestra vida. Cuantas más decisiones equivocadas tomemos, más alejados estamos del camino. Y pues igual tenemos que rectificar y volver al camino que Dios tiene preparado para nosotros, ¿no? Sí, no, bueno, ya, por eso la Biblia nos habla del hijo pródigo, nos habla de muchos, pero también nos habla del hermano mayor que se quedó allí, que al fin y al cabo estaba pasando por la misma situación que el hijo pródigo, que el hermano pródigo, pero él estaba dentro de la casa, o sea que nos puede pasar dentro y fuera. Y todo tiene que ver con decisiones, es decir, y nadie va a decidir por ti. Es decir, cuando tú tienes que tomar, yo por eso en la iglesia yo doy consejos, pero nunca le digo a nadie tienes que hacer esto. No, claro. O sea, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo opino, esto es lo que podrías, condicional, hacer, pero al final es la decisión tuya. ¿Por qué? Porque al final el que vas a tener que dar cuentas de tu decisión eres tú. Ahora, lo que no podemos hacer es decir, bueno, yo decido lo que quiero, porque aquí no va a pasar nada, pero no es verdad, no es verdad, es un poco, el sistema de Caín no funciona. Es decir, ¿yo soy acaso guardián de mi hermano? Pues sí, eres guardián de tu hermano. O sea, hiciste lo que hiciste, mataste a Abel y eres responsable de ello. Entonces, puedes salir corriendo todo lo que quieras, ¿verdad? Pero al final y a veces nos pasa eso, a veces salimos corriendo, a veces nos escondemos. Pero cuando tomamos una buena decisión, somos entendidos. Cuando tomamos una mala decisión, somos necios. Somos necios, claro. Es decir, es lo que dice. Es decir, ¿por qué? Porque cuando tomamos una mala decisión, en realidad lo que estamos diciendo es no hay Dios. Dios no me puede ayudar, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios no quiere nada conmigo, yo no soy digno. Y eres un necio porque estás negando, porque Dios siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar esperando que le invoques. Siempre va a estar esperando que tomes una buena decisión. Lo que no puedes esperar es que Dios te respalde a una mala decisión. Eso no lo va a hacer nunca. Es decir, si conlleva mentira, si conlleva engaño, si conlleva enojo, ira, odio, murmuración, no esperes que Dios te apoye, porque no te va a apoyar. Porque no está en su naturaleza. Ahora, si tú vas a tomar una decisión, aunque sea difícil,
pero que tiene que ver con el bien, Dios te va a apoyar. Es decir, ¿por qué? Porque eso es lo que está esperando. Gente que busque, gente que sea entendida y que busque el bien, gente que le invoque, ¿verdad? Entonces, bueno, es una decisión, son decisiones, ya digo, que tenemos que tomar, y el Salmo es muy curioso porque termina con una... Sí, es un versículo profético con precioso. Un versículo súper interesante, pero que es para el pueblo de Israel, pero puede valer para cualquiera de nosotros. Pareciera que no tiene mucha realidad, mucha continuidad con el resto del Salmo, pero tiene que ver con la salvación, ¿no? Tiene que ver con la salida, ¿no? de emergencia, ¿no? Cuando dice, Dios traiga la salvación. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel. Claramente habla de Jesús, ¿no? Cuando Dios hiciere volver a la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel, ¿no? Hablando de la cautividad, claramente pues, después de Babilonia, claramente después de los griegos, luego de los romanos, quizás luego después. O sea, podemos ir trayendo que cada vez que Dios nos hace volver de la cautividad de nuestras esclavitudes, ¿no? Se goza el Señor, ¿no? Claro. Oye, cuando Dios nos libra de las consecuencias de nuestra necedad, Dios se alegra con nosotros, ¿no? La palabra dice que hay fiesta en el cielo, ¿no? Cuando un pecador se arrepiente, no más que cuando un justo. No, pero fíjate que ahí está hablando sobre todo del pueblo de Israel, está hablando de la iglesia. Sí. Es decir, es tiempo de alegrarnos, es tiempo de gozarnos, porque cuando habla de Jacob no habla de una persona, sino lo asimila con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es: mi plan para vosotros es sacaros de la cautividad. Y a veces, aun estando en la iglesia, seguimos siendo cautivos. Sí. Seguimos siendo cautivos de nuestros sentimientos, seguimos siendo cautivos de nuestras propias decisiones, de cómo fuimos criados, de los traumas, de un montón de cosas que tenemos. Y dice, no solamente quiero traer la salvación o la vida eterna a tu vida, quiero traer también una sanidad a tu vida, de tal manera que seas libre, que dejes de ser cautivo, ¿no? Porque a veces, pues como el ejemplo que vimos en casa, cómo nos trató nuestro padre, nuestra madre, cómo fueron las cosas, pues marcan la forma en que somos ahora. Y Dios dice, no quiero que seáis así. ¿Por qué? Porque eso es una necedad. Tú tienes que vivir tu propia vida, no tienes que vivir la vida que te marcaron otros. Entonces, si no, tienes que vivir tu propia vida, y para vivir tu propia vida yo quiero hacer esto y tengo que quitar esto. Es decir, mi padre tenía mucha ira y yo, pues cuando me enfado tengo también mucha ira. Pues no, tu padre lo hacía mal y tú no tienes por qué seguir haciéndolo mal, porque eso sería de necios. Entonces, ahora trae a tu vida lo contrario a la ira, la paciencia, la templanza, porque eso es hacer el bien y eso es ser un entendido, al fin y al cabo. Y eso es lo que quiere Dios, es quitar la cautividad. Y yo creo que tiene que empezar por la iglesia, quitar la cautividad de la iglesia, que todos los cautivos que hay en la iglesia sean libres y que puedan optar a decidir si son necios o entendidos. Así es. Y dice el último texto, si de Sion saliera la salvación, si dejaras a Jesús salir Amén. De la religión, de que lo que no importa, no afecta a tu vida, lo tomaras como algo vivo, si le dejaras salir en tu corazón, florecer, vendría la salvación y habría gozo, gran gozo en el cielo por tu reencuentro, ¿no? Con tu Creador. Y creo que, mira, como decíamos, no seas necio, no creas que Dios no existe. Dios existe y Dios te ama y ha puesto a su Hijo Jesucristo para restaurar su relación contigo. Si aceptas esto, serás un entendido, que además gozarás de la vida eterna, ¿verdad, Willy? Sí, hoy ya cada uno, mira, hoy la gente que nos ve y que nos escucha tiene la opción de ser necio o entendido. Así es. Y es fácil. A o B. Sin gastar un duro. Muchas gracias, Willy. Nada. A vosotros os damos las gracias por acompañarnos y os dejamos en la mejor compañía aquí en Radio Solidaria y Solidaria Televisión.